Lectura y comprensión. Écoutez et reconnaître les mots en espagnol. À la fin de la vidéo, vous trouverez la traduction et le vocabulaire. Dans tous les cas, vous pouvez activer les sous-titres. Hannah visitó a su amiga, pero cuando el perro de su amiga corrió hacia ella, Hannah se asustó y retrocedió con las manos en alto. Sus manos temblaban de miedo. No era la primera vez que Hannah tenía miedo de los perros. Y aunque sabía que el perro de su amiga era amistoso, no podía evitar sentir pánico cada vez que se acercaba demasiado. Su amiga, al notar el miedo de Hannah, le aseguró que el perro no le haría daño y le explicó cómo acercarse y acariciarlo. Poco a poco, Hannah comenzó a relajarse y a sentirse más cómoda con el perro. A medida que pasaba el tiempo, incluso empezó a disfrutar de su compañía y a jugar con él. Al final del día, Hannah se dio cuenta de que había superado su miedo a los perros gracias a la paciencia y el amor de su amiga y su perro.